Hi everybody, today is Thursday, June Hola a 11, todos. 2025. Hoy es jueves, 11 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro nuevo amigo, Pravin Soni, exoficial del ejército indio. Tiene su propio canal de YouTube, y su análisis es realmente importante. Es la primera vez que tenemos a alguien de la India, lo cual, en mi opinión, es especialmente relevante para lo que está ocurriendo ahora mismo. Bienvenido, Pravin. Welcome, Pravin. Muchas gracias, Nima. De verdad, muchas gracias. And I want to start with what has happened last night. As you know, Y quiero empezar por lo que pasó anoche. Como sabes, sé que sigues lo que está ocurriendo en Asia Occidental, esos ataques israelíes, los ataques estadounidenses y las respuestas de Irán. Tuvimos noticias sobre la guerra en curso, con Estados Unidos atacando a Irán, básicamente en el Golfo Pérsico. Dos islas, la isla de Keshm y la isla de Sirik, fueron atacadas por Estados Unidos, igual que la noche anterior. Y luego, en respuesta, Irán golpeó Bandar Abbas con 2 ataques. Es una ciudad, ya sabes, justo al lado del Golfo Pérsico. También atacaron un objetivo con 2 golpes en la ciudad de Karaj, que está cerca de la capital iraní, Teherán. Esa fue toda la operación de anoche. That was the whole operation last night. Then Iranian attack on the Luego, el ataque iraní contra las bases estadounidenses en países del Consejo de Cooperación del Golfo, en Kuwait, Bahrein y Jordania. Y en Jordania parece que alcanzaron. Tenemos imágenes que confirman que golpearon la base aérea Muwafaq Salti. Y hay informes no confirmados que indican que Irán, usando misiles balísticos, destruyó casas en esa zona. Si miramos lo que está intentando hacer Donald Trump, hace unos momentos tuvimos a Keith Kellogg, como mencioné antes, en directo. Dijo que este tipo de guerra no es el estilo estadounidense. Hay que ir, hacer el trabajo y salir de allí lo antes posible. ¿Cuál es su interpretación de la situación actual en esta guerra entre Irán y Estados Unidos? Your understanding of current situation with the war between Iran and the United States. Antes que nada, gracias, Nima, por invitarme a tu programa. Ahora bien, lo que yo llamo que está ocurriendo allí, en Asia Occidental, es una situación de ni guerra ni paz. Lo que ha pasado es que Irán, después de 39 días de guerra aérea, ha ganado la guerra. Así que Irán, que empezó en una guerra por su supervivencia, hoy está en una posición dominante. Y precisamente porque está en una posición dominante, en mi opinión, lo que los iraníes están buscando es exactamente lo que dijo el ministro de Exteriores Araghchi. Si recuerdas, en mayo viajó a Rusia, se reunió con el presidente Putin y pasó allí 1 hora y media con él. Después fue a China, se reunió con Wang Yi, el ministro de Exteriores. Y tras eso, dijo que lo que Irán busca es un nuevo marco regional para la posguerra. Porque Irán está en una posición dominante. ¿Y por qué está en una posición dominante? Déjame explicarlo también. Primero que nada, es muy importante entender que Irán está buscando un nuevo marco regional para la posguerra. En esencia, eso significa que habrá una solución de Asia Occidental para los problemas de Asia Occidental. No voy a entrar en detalles sobre eso ahora. El problema con el presidente Trump es que se ha metido en una guerra sin entender de qué trataba esa guerra, sin comprender su naturaleza. Fue llevado a entrar en ella por Netanyahu. Netanyahu tiene clarísimos sus objetivos bélicos, así que atrajo al presidente Trump a esta guerra, diciéndole algo así como: mira, podrías hacer en Irán lo mismo que hiciste en Venezuela. Pero por supuesto, Irán es diferente. Así que ahora el problema es que no tiene opciones militares. Probó la opción aérea y eso no ha funcionado en 39 días. Después intentó operaciones especiales, que por supuesto tampoco van a funcionar. En cuanto a la opción terrestre, no la tiene, por la sencilla razón de que los estadounidenses tienen algo así como 800 bases repartidas por todo el mundo. Gran parte de sus fuerzas están allí. Y en cualquier caso, tendría que pedir un reclutamiento. Verás, si quiere desplegar fuerzas terrestres, necesita la autorización del Congreso de Estados Unidos. Así que es un proceso muy largo. Por tanto, la opción terrestre no está disponible.
La única alternativa que le quedaba era un bloqueo naval, y eso es lo que ha hecho. Ahora está intentando presionar a los iraníes para que acepten algo que ellos no van a aceptar. Into something that the Iranians will not accept. As I said, that he has got into this war. Como dije, él se ha metido en esta guerra. Ahora ya no puede dar marcha atrás. De hecho, no estoy de acuerdo con los analistas que dicen que el presidente Trump puede simplemente irse, que esta no es la guerra de Estados Unidos y que puede retirarse sin más. No puede hacerlo, y hay 3 grandes razones. La primera, como dicen los iraníes, es que hace falta una solución local para un problema local. Si los estadounidenses se marchan de aquí, es cuestión de tiempo que tengan que cerrar también las bases que tienen en territorio del Consejo de Cooperación del Golfo. Es solo cuestión de tiempo, y eso significaría el fin de los petrodólares. Ya sabemos que en lo que respecta a Estados Unidos, su deuda nacional asciende a 39 billones de dólares, y que cada año tienen que pagar 1 billón solo en intereses. Así que si pierden los petrodólares, estarán en serios problemas. So if they lose the petrodollars, they are in big trouble. So he can't leave. And the other reason he can't Así que no puede irse. look, Y la otra razón por la que no puede irse es que, mira, muchos no se dan cuenta de que, en lo que respecta al continente euroasiático, dejando a un lado Europa Occidental, es aquí donde se está produciendo ahora la competencia global. No está ocurriendo en la región Asia-Pacífico, pero eso es algo que podemos comentar más adelante. Cuando digo que la competencia está ocurriendo aquí, me refiero a que las 3 grandes potencias del mundo multipolar actual, Estados Unidos, China y Rusia, están todas implicadas en Eurasia. Y muchos quizá no sepan que, en lo que respecta al presidente Trump, eso era precisamente lo que él quería hacer, porque las repúblicas de Asia Central son muy ricas en minerales. Así que lo que pasó fue que, déjame contártelo, el embajador estadounidense en la India, él es el embajador de Estados Unidos en la India. he is the American ambassador in India. In addition to that, he is also the special envoy to South Asia and Central Asian Republic, a fellow called Sergey Gore. Now, this is the first time that America has had in India an ambassador who's also a special envoy to the Central Asian Republic. So everything is about Central Asian republics. And what that means is that please remember that in August 2025, to be precise, the date was 8th August 2025, President Trump, he got Azerbaijan and Armenia. He got a truce between the two. There was a trilateral joint declaration done. The 2 countries in South Caucasus, very important countries which were fighting, he got them together. And after that, what happened was that the 2 countries agreed to have what is being now called the Trump route to the international peace and prosperity. So basically what that means is when you look at Kazakhstan. Básicamente, lo que eso significa es que cuando miras a Kazajistán y luego al Mar Caspio, al corredor transcaspiano, después bajas hacia Azerbaiyán, sigues esta ruta que se ha creado, donde habrá cables de fibra óptica y también líneas de ferrocarril. Así es como lo han planificado, porque lo han arrendado por 99 años. Entonces tomas esa ruta, el Mar Caspio, llegas a Azerbaiyán, Armenia, Turquía y de ahí a Europa. Eso se acordó en aquel momento, en agosto. Y después, lo que ocurrió fue que en noviembre de 2025, por primera vez, los países del grupo C5 celebraron una cumbre en la Casa Blanca. Allí estaban los jefes de los 5 países, los jefes de gobierno, y también estaba Trump y estaba Sergey Gore. Was there and Trump was also there and Sergey Gore was also there. So it was agreed that yes, we will have. Así que se acordó que sí, tendremos interacción económica con vosotros. En otras palabras, en resumen, se trata de las repúblicas de Asia Central, que son el punto vulnerable de los rusos. Las repúblicas de Asia Central ya han hecho trabajo allí. Ahora bien, si él se retira de Asia Occidental, entonces esta competencia geopolítica en una zona extremadamente sensible desde el punto de vista estratégico terminará. No entraré en más detalles, pero eso es, en esencia, lo que hay. Y el tercer punto es que, por favor, recordemos también que cuando el presidente Trump fue a China para reunirse con Xi Jinping, ambos países acordaron lo que se llama estabilidad estratégica constructiva. What is called constructive strategic stability.
And immediately after that, President Y justo después de eso, el presidente Putin fue a China, y los dos líderes, Putin y Xi Jinping, firmaron un documento extremadamente importante llamado El surgimiento de un mundo multipolar y las relaciones internacionales de un nuevo tipo. ¿Qué son esas relaciones internacionales de un nuevo tipo? Pues es un nuevo orden mundial. No voy a entrar en detalles ahora, pero se está formando un nuevo orden mundial. Es un cambio que ocurre una vez por siglo. Y el viejo orden, o el orden existente, encabezado por los estadounidenses, está ahora en un claro declive en Asia Occidental. Así que si él se retira de aquí, lo tercero que veremos será la confrontación, o más bien la aceleración, de ese nuevo orden mundial con prisa. acceleration of the new world order with hasten. So when you look at three things, one is the Así que cuando miras tres cosas, la primera son los petrodólares. La segunda es, como dije, la competencia geopolítica en Eurasia, que se ha vuelto extremadamente importante. No puede retirarse de allí porque ha invertido en esa región. Y la tercera es que, aunque el mundo multipolar ya existe, si se marcha del escenario de Asia Occidental, eso significaría una aceleración del nuevo orden mundial, apoyado por China y Rusia, en el que Irán, como potencia dominante en Asia Occidental, tendrá un papel muy importante. Así que Nima, cuando consideras todo esto, queda muy claro que en lo que respecta a Trump, está en una situación extremadamente difícil. No puede ni librar una guerra ni abandonar el escenario. No puede volver atrás. Quiero decir, ni siquiera estoy hablando de las otras cosas de las que han hablado los analistas, que en Estados Unidos, ya sabes, la inflación ha subido y todo eso, no voy a entrar en eso ahora. Así que cuando miras el conjunto, queda muy claro que estamos ante una situación de ni guerra ni paz en Oriente Medio. No sabemos cuándo terminará esto. Lo que sí está muy claro es que Irán, hoy, es una potencia dominante, y que Irán ha hecho algo que antes parecía impensable. Y es impensable porque si miras el escenario de Ucrania y luego miras Oriente Medio, en Ucrania Estados Unidos está presente de forma indirecta por medio de otros. Pero en este escenario, Estados Unidos está directamente en la guerra. Y una retirada de Estados Unidos significaría acelerar el nuevo orden mundial. The acceleration of the new world order. Yeah. I think what you've just mentioned. Creo que lo que acabas de mencionar, esas tres condiciones, de alguna manera obligaron a Estados Unidos a llegar a un acuerdo con Irán. Y luego, por otro lado, vemos que no hay paz, no hay acuerdo. ¿Cómo se pueden conciliar esas dos cosas? How can you put the two together? So you see, the thing is that peace. Verás, la cuestión es que la paz, en lo que respecta a los iraníes, también es algo que ellos desean. Pero Irán ha recorrido un largo camino. Irán ha sufrido mucho. Así que la situación que existía antes de la guerra, antes del 28 de febrero, no es la misma que ahora. Por eso, cuando el presidente Trump dice hoy que el estrecho de Hormuz son aguas internacionales, no es así. Son aguas internas de uso internacional. Y en esto, Irán cuenta con el respaldo de dos grandes potencias en este mundo multipolar, Rusia y China, que afirman que sí, que eso forma parte de la soberanía iraní. Y esa es la razón por la que los estadounidenses no pueden ignorar la realidad de que la autoridad del Estado del Golfo Pérsico es un hecho. The Persian Gulf State Authority is a reality. They cannot dispense with that. And on No pueden top of that, prescindir de eso. the negotiations Y además, have to las happen. negociaciones tienen que Problem here is producirse. that we Ahora are not bien, even el at problema the es que ni siquiera estamos en la fase del memorando de entendimiento. Here the problem is Olvídate de las negociaciones. El problema aquí es que los estadounidenses, porque ganaron la Guerra Fría, porque fueron la única superpotencia en un mundo unipolar, simplemente no saben cómo negociar de igual a igual con otro país. No lo entienden, y por eso ahora él lo está haciendo todo a través de las redes sociales, de una forma bastante burda. Impone condiciones, luego se retracta, no sabe qué hacer. Así que en definitiva, está en un buen lío. Y esto no va a desaparecer pronto. And this is not going away in a hurry. I do not see this war ending anytime. No veo que esta guerra vaya a terminar pronto, porque cuanto más se prolongue, más problemas se le acumularán al presidente Trump. ¿Y qué problemas serán esos? Primero, por supuesto, su base MAGA. Luego, aunque no le importara esa base,
los precios al alza afectarán a la inflación creciente, y eso también le afectará a él. Y además, si miramos su estrategia de seguridad nacional del segundo mandato de Trump, publicada en diciembre de 2025, la Politikerskapet es Mafkor, hacer América gran otra vez. Ahora bien, solo puede volver a ser más grande si es el poder dominante en propia región, que es el hemisferio occidental. Y en lo que respecta al hemisferio occidental, esta es la razón, precisamente por el hemisferio occidental, por la que el presidente Trump creó el Departamento de Guerra. Cambió el nombre del Departamento de Defensa y lo llamó Departamento de Guerra. Además, pidió para el año 2027 un presupuesto del Pentágono de $1,5 billones. Porque ahora hay muchos problemas de seguridad. Tiene muchos problemas militares en el hemisferio occidental y por eso está buscando una cúpula dorada que se enfrenta a las capacidades que tienen los estadounidenses, los rusos y los chinos. Y luego está el problema de la ruta del Mar del Norte. En resumen, si Estados Unidos no puede ser el poder dominante en su propia región, o lo que antes se conocía como la doctrina Monroe, por eso están hablando de revisarla, entonces tampoco puede ser el poder dominante a nivel global, que es lo que quieren llegar a ser. El punto, Nima, es que el mundo ha cambiado. Ha cambiado para siempre. Los estadounidenses siguen viviendo en una fantasía, en un mundo de ilusión, y el destino ya quedó sellado con la guerra en Asia Occidental. Los iraníes han hecho algo espectacular, algo que nadie esperaba de Irán. Es impresionante. Y por supuesto, han contado con el apoyo de dos grandes potencias, Rusia y China. Ahí es donde empieza todo. Así que, si Estados Unidos decide quedarse en la región, tiene que haber algún tipo de cambio, tanto en su forma como en la manera en que era antes de que empezara la guerra. Right. So, Nima, for that, the requirement is they have to negotiate. They cannot do what they did on 11th of April, that they go to Pakistan for 21 hours and then they walk away from that. It cannot happen like that. It cannot happen through the social media. So they have to sit down as equal. Please recall that in the Islamabad summit or the talks that happened, the Iranians came fully prepared for serious talks. Mientras que el equipo estadounidense dirigido por J.D. Vance no se tomó en serio en absoluto todo el asunto. Así que hoy existe una oportunidad, pero esa ventana se está cerrando. Y cuando digo que se está cerrando, es porque primero, ¿cuál es exactamente esa oportunidad? Because, firstly, what is the opportunity? The opportunity is that, yes, La oportunidad es que sí, primero, Irán quiere la paz. Irán quiere negociar. Segundo, hoy hay un mediador disponible en Pakistán, algo que ya hemos intentado y que el mundo también ha intentado. Así que esa es la oportunidad que tenemos. El problema es que cuanto más se prolongue esto, más se endurecerán las posiciones. No saldrá nada de ahí. Cada día, Trump pierde. Y además, en lo que respecta al continente euroasiático, sin entrar en demasiados detalles, también están ocurriendo muchos cambios. Cambios en la arquitectura de seguridad euroasiática, que ha sido definida por el presidente Putin, y que ahora se convertirá en la Asociación Euroasiática Ampliada y en la iniciativa de la Franja y la Ruta de los Chinos. Pero eso ya es otro tema. Lo que quiero decir es que hoy, cuando observamos el nuevo orden mundial, en mi opinión, hay que recordar que en 2012 el presidente Obama dijo que Estados Unidos iba a girar hacia Asia, y lo que quería decir era hacia el Indo-Pacífico. Pues bien, esa competencia en el Indo-Pacífico ya se ha terminado. Y se ha terminado por lo que hizo el presidente Trump cuando visitó China. Los dos líderes acordaron una estabilidad estratégica constructiva. Eso significa que no habrá una competencia de seguridad en el Pacífico Occidental. Habrá comunicación directa entre los mandos militares del EPL y los comandantes del ejército estadounidense. Y ahora los estadounidenses lo dicen abiertamente, incluido Pete Hixon, que estuvo en el diálogo de Shangri-La, donde afirmó que quieren reforzar su poder.
where he said that we want to build our strength. So that Así que se puta Jesuit Minis. here, now there is a geo-economic contestation. Ahora hay una competencia geoeconómica. Ya no es una competencia militar. La competencia geoeconómica significa una disputa dentro del nuevo orden mundial. Y esto es muy interesante. En el orden mundial existente, la prioridad siempre fue la seguridad, no el desarrollo, porque todo giraba en torno a la seguridad absoluta. La gran fortaleza de los estadounidenses es su poder militar. Así que todo se centraba en la seguridad absoluta. Cuando pones tanto énfasis, tanta energía, tanto tiempo y tanta humanidad y seguridad, y desarrollo según su lado. Any of money in security, then development follows. But in the new world order, the priority is development. Pero en el nuevo orden mundial, la prioridad es el desarrollo. Y la seguridad no es una seguridad absoluta, es una seguridad colectiva, un concepto completamente distinto, lo que Xi Jinping llama la iniciativa de seguridad global. Así que el punto que quiero destacar es que el orden mundial está cambiando a un ritmo muy rápido. Ahora estamos viendo una competencia geoeconómica en el continente euroasiático, sin contar Europa Occidental, por más países to instaluchen. No se fuera en Ucrania. Ese es Stam. In Ukraine. So that is where we are. When you look at the United States today, you Cuando miras a Estados Unidos hoy, dijiste que estoy seguro de que conoces la doctrina Wolfowitz, que básicamente dice que no debe haber ninguna potencia regional ni superpotencia. La lógica detrás de todo eso es la estrategia, esa estrategia hegemónica de Estados Unidos. Pero creo que esos tiempos, con lo que ha pasado en Ucrania, con la guerra contra Rusia, querían atrapar a Rusia en Ucrania, han fracasado por completo hasta ahora. Y acabas de mencionar cómo Europa sigue manteniendo ese frente. Pero el nuevo frente que el propio Donald Trump abrió en Asia Occidental es aún mayor por el impacto que tiene en la economía global. the impact it has on the global economy. And I think right now with the case of petrodollar, Y creo que ahora mismo, con el tema del petrodólar que has mencionado, el papel de los países del Consejo de Cooperación del Golfo es importante. ¿Cuál es su cálculo en todo esto? ¿Y cómo ves la forma en que están intentando, de alguna manera, en los dos ataques recientes, por cierto, el ataque israelí a Irán y los ataques estadounidenses a Irán? Irán no atacó a Qatar, no atacó a Arabia Saudí. Incluso, lo que me pareció importante anoche, no atacó a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cómo ves que está cambiando ese cálculo en la región por parte de los países del Golfo? O quizá estén decidiendo replantearse sus políticas en la zona. to reassess their policies in the region. See, as far as West Asia. Mire, en lo que respecta a Asia Occidental, Irán es una parte dominante. Ahora bien, entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo hay cierta preocupación de que Irán se convierta en una potencia hegemónica, cosa que no va a ocurrir. Y además, conviene recordar que el presidente iraní, ya el 21 de marzo, declaró públicamente que lo que Irán busca es que la región tenga el control del Golfo Pérsico. No quiere bases militares extranjeras en Asia Occidental. Lo que busca es cooperación. Quiere un marco islámico en lugar de un marco estadounidense. Y también quiere comerciar en monedas locales y desarrollar una infraestructura de pagos digitales. Así que, en definitiva, lo que quiero decir es que los iraníes están apostando por una seguridad colectiva. At collective security, the Iranians. They are not looking at becoming a hegemon because No están buscando convertirse en una potencia hegemónica, porque ser una hegemonía no es de lo que trata el nuevo orden mundial. De hecho, he escuchado a muchos analistas occidentales decir que las tres grandes potencias son hegemónicas y que las tres buscan sus propias esferas de influencia. Eso es incorrecto. why it is wrong Y es incorrecto. Permíteme desviarme un momento, luego volveré a tu pregunta. Porque en lo que respecta a China, hay que entender algo. El ascenso de China no se debe a la geopolítica, sino a la geoeconomía. Y cuando hablamos de geoeconomía, hablamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que hoy está presente en 152 países de un total de 193 en el mundo. Así que lo que ellos buscan en realidad es comercio. So what they are looking at is trade.
So as far as they are concerned, their understanding of Así the que según fundamental ellos, world su is comprensión that del all mundo multipolar 193 es que los countries, they are 193 polos, países son polos and y they que have the todos sovereign tienen igualdad equality, they have soberana. the choice Cada also uno to puede decide decidir con quién which quiere country you want comerciar to y con trade quién with, no. which country you No se don't puede want to trade arrebatar with. ese derecho soberano You a cannot ningún snatch away país. that El sovereign punto es que authority cuando from se the mira el country. propio crecimiento So the económico de point esta to make manera, is no that se está when you are pensando en looking esferas at de your influencia. economic rise Se está differently, hablando de you are influencia, not looking at spheres simplemente. of influence, ¿Y you qué are looking significa at what is influencia? called influence. Significa que cuando esos What 152 influence países means obtienen is that when infraestructuras these construidas por los 154 chinos countries, gracias a la they get iniciativa de la to Franja follow y la the Ruta, infrastructure built by entonces se the Japanese desarrollan las because of the industrias. Belt and Road Initiative, then the industries are built up. So then that means then they are sensitive Entonces eso or they are significa que son careful sensibles o que about tienen China's cuidado con los foreign intereses interests and fundamentales de China's China foreign y que la policy. política exterior That china is está having teniendo influence. influencia. So if you Verás, see algo muy very común que los commonly analistas during the list occidentales of suelen Western pasar por analysts alto is es que that durante la in Guerra the Fría Cold War solo there había were dos two grandes great powers, potencias. only there Había were dos two powers. bloques, así que existía un So there was equilibrio. balance. Luego Then we tuvimos un had the mundo bipolar unipolar, world where donde en every place cualquier there was a caso single había un country. solo país dominante. When you Pero cuando have tienes three tres great grandes powers and potencias they y all todas bring creen in en las their esferas de sphere igual of influencia, influence, ese the equilibrio balance no will se not remain. mantiene. Habrá problemas y conflictos. There will be problems, there will be wars and issues. Here, what has happened is that the Lo que Chinese, ha pasado along aquí with the es que los Russians, chinos, junto con los they rusos, have han discussed and debatido y worked out definido a una way visión for the para un new nuevo world orden order, mundial, que ahora se ha which has convertido en become una a realidad. reality now as Como we decía, speak. eso ocurrió cuando el When presidente President Putin Putin visitó China visited y ambos China and the países two firmaron countries unas signed relaciones internacionales international de un nuevo relations of a tipo. new kind, and Y this is hacia where eso es hacia donde se the están inclinando la majority of mayoría the de los global países south del sur countries global, have porque son los gravitated países donde ha towards llegado la China. iniciativa de la Franja y la Because Ruta. these are the Son countries países que where the quieren dar Belt and prioridad Road al desarrollo Initiative has gone. y que These are the apuestan por una countries who seguridad want to give colectiva, priority to no por una development, seguridad absoluta. and they are looking Ahora at bien, collective volviendo security, a not Asia absolute Occidental, al security. punto que Now to come mencionabas. back to West Asia, the point that you made, so it is very fair of the Así GCC que es countries and bastante the Western comprensible que analysts los who países only del think Golfo in y los terms of analistas spheres of occidentales influence, piensen spheres solo of en power, términos de esferas de because they influencia o de simply are hegemonías, negating porque en one realidad very están ignorando un factor very muy important importante, factor, which la is the Belt iniciativa de and la Road Franja Initiative y la of Ruta China. de China. That Eso is no se not está being teniendo en taken into cuenta. account. China tiene una China forma has a distinta de different way disuasión, of deterrence, una way disuasión of militar, deterrence, but that pero is ese a es un topic tema by aparte. itself. El punto The que point quiero that I'm destacar making es is que en lo as que far as respecta West a Asia Asia is Occidental, concerned, things debería should be quedar very muy clear claro que los that the iraníes quieren Iranians trabajar want to con work with todos, everybody, y and por this eso is son muy why they are cuidadosos very con el careful daño que pueden in causar a los not países del damage they Golfo do y con el to que no the causan, GCC porque countries saben or que la to Europe, geografía está ahí. because they know Todos that tienen que convivir. geography is Los there, estadounidenses all have pueden to live marcharse together. algún día, pero The ellos tienen que Americans can go quedarse, away one porque esa day, es su but geografía. they have to be there because that is your geography. So whatever they say that we will hit the Americans Así que bases because todo on eso que the dicen American de que bases van a we atacar las hit bases estadounidenses, en realidad es very porque careful quieren que esas about bases se not vacíen, hitting too pero much son of muy the American, cuidadosos because de no see, dañar as far demasiada as the infraestructura. GCC countries are Porque, concerned, mira, en lo que what respecta we a los have to países del Consejo understand de is that Cooperación del these Golfo, countries, they lo que hay only que have entender gas and es que oil. esos países solo They tienen have gas no y water, petróleo, they have no no food, tienen everything agua, comes from no tienen outside. They alimentos, have no todo idea les llega de even of fuera. their Ni geographical siquiera tienen una idea dimensions, clara de sus diferencias and geográficas, they de cómo have gestionarlas. no demographic Y además cohesion. no tienen cohesión Take the demográfica. case of Mira el UAE. caso de Emiratos Árabes India has a Unidos. Hoy population tiene una today of población de unos 11 11 million, millones de out of personas, that de las 10 cuales million are 10 foreigners. millones son extranjeros. Así que So si if you look observas at todos all esos these factores, factors, queda it bastante becomes claro very que en clear algún that momento en West Asia Asia, Occidental at los some point estadounidenses of time, tendrán que the marcharse, porque Americans will necesitarán have to concentrarse leave más en el because hemisferio the Americans occidental. will need to focus on Western Hemisphere more. It cannot be endless that they are here. No You puede see, ser que so estén aquí when para they go siempre. and they focus there, Verás, cuando I ellos se don't know vayan y se minimum centren that allí, will have yo creo que stability tendremos because of estabilidad this new gracias a world esta order visión del vision nuevo orden in mundial West en Asia Asia. And Occidental. another thing that I want to talk Y otra about cosa is de la que quiero hablar es que
que también tenemos que redibujar el mapa. Cuando hablo de la masa continental euroasiática y menciono la geoeconomía, me refiero a desarrollo y seguridad al mismo tiempo. Entonces, en mi opinión, lo que deberíamos tener en cuenta es Asia Central, Asia Occidental y Asia del Sur como el corazón de esa masa continental euroasiática, dejando fuera a Europa Occidental.
Esa es la región donde están ocurriendo las actividades clave. Y si los estadounidenses pierden la competencia estratégica y la influencia en las repúblicas de Asia Central, eso significará que la estabilidad llegará antes en el Nuevo Mundo. Stability will come faster in the new world order. I really like the concept that you've used about China and Me gusta mucho el concepto que has usado sobre China, la geoeconomía, en lugar del aspecto geopolítico. Porque cuando hablas de geoeconomía, no sé si conoces el concepto del embajador Chas Freeman. Él dice que el nuevo orden mundial va a ser un mundo multinodal. Es decir, habrá nodos más grandes, otros más pequeños, pero todos estarán conectados. Es algo que fluye, que entra y sale. No es un sistema con una conexión en una sola dirección. Es más bien entrar y salir. Y este nuevo concepto de geoeconomía creo que es la base, el fundamento de todo eso. Porque no se trata de ir a pedir a los países que hagan algún tipo de cambio político interno para derrocar a su gobierno. A ti eso no te importa. Lo que te importa es crear nuevas asociaciones, nuevos tipos de... Ya sabes, no puedo decir aliados, porque creo que socios es una palabra mejor, para avanzar juntos de alguna manera. Y ese es el nuevo mundo. Pero Estados Unidos sigue atrapado en esa estrategia, como se mencionaba en la doctrina Wolfowitz, dominar y controlar todo. Por eso, el concepto detrás de esas 800 bases militares repartidas por todo el mundo es el control. Porque lo primero es la seguridad, como has dicho. Luego viene la economía y otras cosas, porque quieren controlar su propio suministro. Adelante. I agree. Nima, can I add a little more? Because Estoy de acuerdo. Nima, ¿puedo añadir algo más? Porque has mencionado al embajador y lo que dijo, y también tiene razón. Y te diré por qué. En lo que respecta a los chinos, ellos hablan de un mundo multipolar, porque su ascenso tiene que ver con la geoeconomía. Hablan de influencia, no de esferas de influencia. Pero recordemos también que Rusia es la nación que luchó, o que estuvo en la Guerra Fría, contra el bloque de la OTAN y los estadounidenses. Así que ellos sí entienden lo que son las esferas de influencia. En cuanto a los rusos, su forma de pensar es la de un mundo multipolar y policéntrico. Eso significa que el mundo es multipolar, con 3 grandes potencias, pero que en cada región hay un polo que destaca más que los demás. Lo que eso significa es que todos los problemas regionales no se van a resolver por sí solos, porque ellos piensan en términos de esferas de influencia, y por tanto un país debería poder imponerse o reunir a los demás. Y fíjese, en este concepto de un mundo multipolar y policéntrico, el propio presidente Putin dijo en el Club Valdai el año pasado que a largo plazo eso sería inestable. Pero el punto que quiero destacar es este. Muchos quizá no sepan que, cuando Xi Jinping se convirtió en presidente, también asumió el cargo de secretario general y de jefe de la Comisión Militar Central en noviembre de 2012. Sin embargo, fue a comienzos de 2013, en marzo, cuando se convirtió en presidente de China, y su primera visita al extranjero fue a Moscú, donde se reunió con el presidente Putin. Allí, los dos líderes elaboraron una visión común. A pesar de que tienen formas distintas de pensar sobre la multipolaridad, construyeron junto una visión de ese mundo multipolar. Y esos son los puntos clave en los que estuvieron de acuerdo. Primero, debe haber igualdad soberana. Cada país tiene derecho a decidir su propio camino de desarrollo, incluidas las grandes potencias como China y Rusia. No habrá hegemonías, solo socios. También coincidimos en el concepto de seguridad indivisible, que es lo que yo llamaba seguridad colectiva. Acordamos trabajar en el nuevo orden mundial bajo el marco de las Naciones Unidas. Y además, que no se exportará ideología, como la ideología liberal que los estadounidenses estuvieron exportando cuando el mundo era unipolar. Así que este fue el marco que ellos habían acordado, o al menos habían pensado, en marzo de 2013. Después de 13 años, se hizo realidad cuando Trump visitó China. Y después vino Putin,
y yo dije que los dos países habían firmado el surgimiento de un mundo multipolar y de unas relaciones internacionales de un nuevo tipo. Esto fue posible por la guerra en Asia Occidental y por la victoria espectacular de Irán. Lo que intento transmitirte es que puedes tener un concepto diferente, pero hay ciertos parámetros. Si estás de acuerdo en eso, en que quiero poner el desarrollo por delante de la seguridad, en que no quiero exportar ideología, entonces ahí está la base. Queremos trabajar bajo la ley de las Naciones Unidas. En cuanto a los estadounidenses, cuando hablan de un orden basado en reglas, todo el mundo sabe que son ellos quienes hacen las reglas cada día y las rompen cada día. Ellos hacen las reglas. Quiero decir, para ellos, en su mayoría, las Naciones Unidas prácticamente no existen. Así que la cuestión es que estamos entrando en una época muy interesante, muy emocionante. Y en todo esto, Irán ha desempeñado un papel clave, especialmente para los países del sur global. Así que el embajador tiene razón en ese sentido. Sí, los rusos tienen esa idea de un mundo policéntrico. Creo que si quieres crear ese mundo multinodal, tienes que tener algún tipo de control sobre el mercado energético. Por eso, Estados Unidos, durante la administración Trump, empezó en ese sentido a intentar derrocar al régimen de Venezuela y poner a otra persona, al vicepresidente de Venezuela, tratando de sacar a Maduro del poder. En mi opinión, fue un cambio enorme. La gente no está aceptando lo que ha pasado, pero fue un cambio muy grande. Y Estados Unidos está recibiendo petróleo de Venezuela, controlando de alguna manera la energía de Venezuela, el mercado del petróleo. Y luego llegaron a Oriente Medio con la idea de que si podían hacerlo ahora, ya sabes, antes de que empezara esta guerra, nadie sabía cuáles serían las consecuencias en el estrecho de Hormuz. Y hoy todo el mundo habla del estrecho de Hormuz en relación con la energía, los fertilizantes, el helio, lo que quieras, todo. Incluso con Internet, porque los cables de Internet pasan por el estrecho de Hormuz. Esa es la realidad. Solo imagina que Estados Unidos pudiera dominar el estrecho de Hormuz. Sería una gran pérdida para el concepto que acabas de mencionar. Y creo que ahí está la importancia de esta guerra, cuando la miramos dentro del panorama general, en la visión global del mundo. ¿Cómo ve China la región? ¿Cómo la ve Rusia? Porque has mencionado la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero tenemos un corredor norte-sur que va desde Rusia hasta Irán y luego hasta la India. Ese es otro proyecto, un proyecto enorme, por cierto. ¿Y crees que esta guerra va a traer algo de sensatez a la administración Trump o a Estados Unidos como país? Porque todo el concepto no depende de la administración Trump. Depende del propio establishment estadounidense. De quien tiene stad y estrelne have después besmurid, negarse oponerse fuera. Mire, en lo que respecta a los estadounidenses, recuerde también que cuando el mundo era unipolar, fueron ellos quienes impulsaron la globalización. Eran los que más la promovían. Y luego se dieron cuenta de que quienes más se beneficiaban de la globalización eran los chinos, y entonces se retiraron de ese proceso. ¿Y por qué? Por la codicia del capital, la codicia capitalista. Esa fue la razón. Todos sabemos cuál fue. Así que los chinos se beneficiaron de la globalización. Ahora, en este nuevo orden mundial, de lo que se está hablando otra vez es de globalización. Pero por desgracia, en lo que respecta a la tecnología, habrá una fragmentación tecnológica. Una fragmentación, eso es lo que se llama la fragmentación de la tecnología. La tecnología estadounidense va a quedar por detrás de la China, ¿sabes? Porque están compitiendo en inteligencia artificial. Así que el punto que quiero destacar es que, en lo que respecta a los estadounidenses, el presidente Trump, como ves, se retiró del TPP, el Acuerdo Transpacífico, porque cree que solo necesita acuerdos bilaterales. Él cree en eso. No cree en el multilateralismo. Está desmontando también todas esas estructuras.
Y en cuanto a Venezuela, los estadounidenses consideran que es su patio trasero y que pueden hacer allí lo que quieran. Pero eso va a estar cada vez más limitado. ¿Por qué? Porque hay países como Brasil. Si te fijas, los brasileños están plantando cara al presidente Trump. If you see Brazilians, they are standing up to President Trump. They have not joined the Belt and Road Initiative. Today, No se han unido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hoy en día, si miras América Latina, hay 33 países, de los cuales 23 se han unido a la Franja y la Ruta. 2 países no lo han hecho, México y Brasil. Ambos comercian mucho con China. Así que ahora lo que intentan es controlar toda esa zona, empezando por Venezuela. Pero eso no va a ser posible. Estados Unidos, en realidad, está cometiendo muchos errores, auténticos fallos, porque de hecho, cuando él llegó al poder y empezó a hablar de Groenlandia y de Quiero Canadá, pensé que si miras su idea desde su punto de vista, que es tener una esfera de influencia, dije, bueno, este hombre desde luego está pensando fuera de lo habitual. I said, well, this man is certainly talking out of the box. He's got some original thinking that I first need to be. Tiene una idea bastante original. Primero, que debe ser el poder hegemónico regional y que necesita retomar la doctrina Monroe y reafirmarla con fuerza en el hemisferio occidental. Pero claro, después de eso, cuando se metió en esta guerra que no tiene nada que ver con Estados Unidos, esta guerra en Asia Occidental, ahora está básicamente atrapado en todos los demás frentes de conflicto, ya sea en Asia Oriental, en Europa o incluso en el Círculo Polar Ártico. En mi opinión, lo que él planeaba hacer, idealmente, era poner fin a la guerra en Ucrania. Quería terminar la guerra en Ucrania y a partir de ahí girar su atención de Europa hacia el Ártico, porque ahí es donde ha surgido el problema. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que dices. So I agree with your point, but my only point now is that Pero mi único punto ahora es que él se ha metido en una guerra que va a provocar un rápido declive de Estados Unidos, tanto en sus fortalezas como nación, y una de ellas es su poder militar. Lo que ocurra finalmente en Asia Occidental, lo que pase con sus bases allí, tendrá un efecto dominó sobre todas las demás bases que tienen repartidas por el mundo. Y eso ya ha empezado a pasar. Si miras en el Pacífico Occidental, ya está ocurriendo allí. En Corea del Sur está pasando, en Japón también. Así que esa es una parte, se están debilitando en esa zona. La segunda parte tiene que ver con el dólar como moneda de reserva mundial, y ahí es donde entra en juego el grupo BRICS, y también el llamado petrodólar. Así que hay un ataque a la moneda estadounidense como divisa de reserva global desde varios frentes. En mi opinión, para el año 2030, el mundo no será el mismo que en 2026. Así es como yo lo veo. Yeah. But where do you see ¿Y dónde ves tú a los europeos en ese cálculo? Al redoblar su apuesta en Ucrania, simplemente han quedado fuera de las ecuaciones en Asia Occidental. going down in Ukraine? A Irán ya no le importa Europa, porque, si recuerdas, existía el acuerdo nuclear, el JCPOA, entre Irán y lo que llaman los países del P5+1, y parecía que los europeos, junto con Alemania y Estados Unidos, estaban todos en el mismo bloque. Luego vino ese régimen de sanciones automáticas, y Europa decidió aplicarlo antes de que empezara toda esta locura. Y ahora mismo, lo que está ocurriendo en Asia Occidental ni siquiera depende de Europa. Es Europa la que depende de Asia Occidental. Mira lo que pasó con el gasoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania. Ya estaban sufriendo por ese problema. Y ahora, con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, sus dificultades van en aumento. Hoy, mientras hablamos, como consecuencia del último ataque, el estrecho está completamente cerrado. Sí. ¿Y dónde queda eso? ¿Cómo ves tú ese frente? And where is it? How do you see that front? So you see the problem here with the Verás, el problema con la Unión Europea es que la Unión Europea son 27 países. La Unión Europea no es un parlamento elegido. Hoy en día no tiene una política de seguridad, no tiene una política exterior coherente. Básicamente, su seguridad dependía por completo de la OTAN. Y la OTAN ahora mismo, yo la veo prácticamente en la UCI. Ahí es donde está. Y si miras las cifras, las suyas, las cifras colectivas de comercio y de PIB de la Unión Europea, están en declive.
Y ahora, dentro de poco, tendremos la cumbre del G7, donde estarán algunos de esos países de Europa Occidental. Comparemos el G7 con los BRICS. Los BRICS surgieron en 2010 y en 25 años, especialmente en 2024, cuando se celebró la cumbre de los BRICS en Kazán, fue allí donde ocurrieron muchas cosas bajo la presidencia de Putin. Hoy en día, se supone que hay 11 miembros plenos. Quiero decir, si incluyo también a Arabia Saudí, porque su situación es muy dudosa, nadie sabe si están dentro o fuera. Dicho esto, representan alrededor del 41% del PIB mundial, mientras que el G7 está cayendo muy rápido. Creo que ahora están en torno al 29% o algo así. En cuanto a población, los BRICS reúnen aproximadamente el 40% de la población mundial. Así que, en lo que respecta a la Unión Europea, mientras no supere su rusofobia, hay algo muy simple que no entienden. Que Rusia es el país con la mayor extensión territorial del mundo, que según algunas estimaciones tiene 75 billones de dólares en minerales sin explotar, y que el lejano oriente ruso necesita desarrollarse plenamente para el beneficio económico de Rusia. Rusia es un país autosuficiente. Está encajada en el nuevo orden mundial, en esa forma de pensar que ha aceptado o que las dos grandes potencias, China y Rusia, han acordado. ¿Por qué querría Rusia invadirlos? No lo entiendo, no tiene ningún sentido para mí. Así que en el fondo, son su propio peor enemigo. Mira lo que está pasando hoy en Alemania, lo que pasa en Francia, lo que pasa en el Reino Unido. Las cosas se están volviendo muy evidentes. No es ningún secreto. Así que los rusos, al final, son los que se ríen, los últimos. Rusia con casi más de 20.000 sanciones. Fíjate, cuando empezó esta guerra en Ucrania, en 2022, después de eso, 20.000 sanciones. ¿Y dónde está Rusia hoy? Quiero decir, no, alguien debería haber pensado que Rusia es autosuficiente en energía, en alimentos, en minerales, y que Rusia puede hacer muchas cosas. Me refiero a que Rusia, con el territorio más grande del mundo, tiene una política exterior que abarca 2 continentes. Además, es un país que forma parte del grupo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, un país con tantas armas nucleares. Es una gran potencia. Así que con todo eso, incluso hoy, en Occidente todavía hay quien piensa, porque lo oigo decir, que es posible que los ucranianos ganen, o que estarán en una mejor posición para negociar con los rusos. Ninguna de esas dos cosas va a pasar. Lo que los rusos dicen que les pertenece, les pertenece. No van a renunciar a ello, porque la guerra no empezó en 2022. En realidad, empezó con el presidente Clinton. Y en cuanto a lo que pasa sobre el terreno, en Ucrania, desde 2014, esto lleva ocurriendo mucho tiempo, así que los han empujado a esta guerra, así es como yo lo entiendo. Y ahora, claro, los estadounidenses. En lo que respecta a Trump, Trump se ha dado cuenta de que, en un mundo multipolar, si quiere hacer grande América otra vez, si quiere centrarse en el hemisferio occidental, entonces necesita tener buenas relaciones tanto con el líder ruso como con el líder chino. Y eso es exactamente lo que está intentando hacer. Pero en cuanto a los europeos occidentales, no creo que estén pensando en absoluto en lo que está ocurriendo. Son su peor enemigo. Así es como yo lo veo. Pero, con lo que está pasando ahora en Asia Occidental y todos esos nuevos cambios, ¿crees que Estados Unidos, de alguna manera... Hay un argumento en este momento que dice que la principal razón por la que Estados Unidos sigue en la región es por lo que ha ocurrido con la posición de Israel. La posición israelí ya no es la que era antes, porque antes actuaban con una especie de impunidad en sus ataques a los vecinos. Y ahora, Irán ha establecido algo nuevo, una especie de ecuación. Si atacas Líbano, te atacamos. Y eso ahora mismo no se puede cambiar. Recuerda que antes no había ataques entre Israel e Irán.
you remember, there was no attacks between Israel and Iran. There was some sort of red line for many years. Durante muchos años, durante décadas, existía una especie de línea roja, But no that atacarse red line entre was sí. crossed by Israel. Pero esa línea roja se cruzó con el ataque israelí a Irán. That's why you see Ya no Iran existe. not defending Por eso vemos que Irán no solo se está defendiendo, dice que este tipo de protección también se extiende al Líbano. Y en las negociaciones que siguen en marcha, el gobierno pakistaní ha mencionado que no se trata solo del Líbano. Se trata de Palestina, del Líbano, de toda la región. E Israel debe retirarse del Líbano. Ese es el nuevo planteamiento. ¿Y cómo crees que se va a desarrollar eso? How do you see that playing out Yeah. for Donald Trump? Yeah. See, now there are two things here. As far as Israel is concerned, the dream. A ver, hay dos cosas aquí. En lo que respecta a Israel, el sueño que Netanyahu sigue teniendo del gran Israel está muerto. Se acabó. Pero dicho esto, Israel, en Asia Occidental, si acepta vivir en paz con los árabes y los musulmanes, dentro de esa seguridad colectiva de la que se está hablando, seguirá siendo un país, una fuerza a tener en cuenta. Por una razón muy sencilla. Israel tiene un lobby muy poderoso en Washington y contará con el apoyo del mando central estadounidense. Así que eso no va a desaparecer en absoluto. Ahora, en cuanto al Líbano, como decía, los iraníes hoy están en una posición dominante y han dejado muy claro que este es su eje de resistencia. Very clear that this is our axis of resistance. In fact, some of the statements that are coming out from Iran. De hecho, algunas de las declaraciones que están saliendo de Irán, de líderes responsables, dicen que todo esto, y esto es lo que pasa. Verás, cuando empezó esta guerra, nadie se dio cuenta de que lo que habían hecho los iraníes era que nunca tuvieron una unidad de mando. Lo que tenían era una unidad de esfuerzo. Y ese esfuerzo incluía a Hezbollah, a los hutíes, a Hamas. Ese es el esfuerzo con el que se coordinan. Así que son sus aliados. Ese es el llamado eje de resistencia. Esa es la estrategia militar de Irán. Irán no los va a abandonar en absoluto. Para Irán, Hezbollah es importante, muy, muy importante. Esa es una parte de la historia. La segunda parte es que un alto dirigente iraní, un comandante de la Guardia Revolucionaria, dejó muy claro que hoy tienen la capacidad de atacar. Pueden controlar el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, los dos estrechos, Hormuz y Bab el-Mandeb, el Mar Mediterráneo y la región del Océano Índico. Bab el-Mandeb, the Mediterranean Sea and the Indian Ocean region. And he was not bluffing. First thing is the Iran. Y no estaba faroleando. Lo primero es que los iraníes no farolean. En eso soy muy claro. Así que no estaban faroleando, porque ya han demostrado que tienen misiles. En Occidente se pensaba que su alcance era de solo 2.000 kilómetros, pero mostraron que pueden llegar hasta Diego García, que está a 4.000 kilómetros. Y Diego García es la principal base estadounidense. Así que controlan un radio enorme. Si mañana decidieran ir a la guerra, tienen todas las opciones militares. Como has mencionado, esa opción no es la que quieren usar, porque prefieren ir paso a paso. Entienden que esta es nuestra geografía. Entienden que necesitamos diálogo. No queremos una guerra. Mientras que el presidente Trump no tiene una opción militar clara, los iraníes sí tienen muchas. Pueden cerrar el Bab el-Mandeb, por ahí pasa el 12% del comercio mundial, y todo eso se detendría. 12% of the trade it passes through that all stops. Then they can cut these submarine cables. Entonces pueden cortar esos cables submarinos. Eso es un gran problema. Quiero decir, ellos controlan eso. Y además de todo eso, toda esa armada que ha desplegado el presidente Trump, lo que él dice es, los he bloqueado. Ya sabes, sus 12 grandes barcos están allí. Serán los objetivos de los iraníes. Así que lo que estoy diciendo es que los iraníes, tenemos que entenderlo, son un estado civilizacional. Comprenden todas estas cosas. Son gente extremadamente inteligente y no de se puede ver claramente spray smart and listeneros. Ahora, hay otra forma de pensar, ¿sabes? Escucho a gente decir que, bueno, cuando esta guerra termine, entonces los iraníes, que habrá divisiones y que Irán querrá, ya sabes, crear problemas, que surgirán conflictos internos. No, no habrá problemas, porque el pueblo iraní entiende que Irán, cuando acabe la guerra, saldrá como una potencia muy importante, una potencia dominante en Asia Occidental. Así que la vida será mejor para ellos y mejor para toda la región. Así es como yo lo veo.
Veo mucha esperanza y mucho optimismo para los iraníes. No hay duda de que han sufrido muchísimo. Quiero decir, llevan bajo sanciones desde 1979. Son décadas. Han librado guerras. It's decades they have fought wars. But despite all that, Pero a pesar de todo eso, el país y su gente tienen resiliencia. ¿Y de dónde viene esa resiliencia? De vuestra civilización. Viene de ahí. No viene de un país que apenas está celebrando su 250 aniversario. ¿Lo ves? Así que Nima, cuando miras todo esto, esta situación de ni guerra ni paz desde donde empezamos, yo veo que esto va a continuar. La pelota está en el tejado del presidente Trump. Él tiene que decidir si quiere entablar negociaciones serias o no. Los mediadores están disponibles. Los pakistaníes están disponibles y todas las partes confían en ellos. Los actores regionales confían en Pakistán. Las tres grandes potencias confían en Pakistán. Así que ahí están. Y ahí es donde estamos ahora. so that is where we are. I think Pakistan Creo que Pakistán ha demostrado una estrategia muy sólida hasta ahora. Mantiene buenas relaciones con Irán, con Estados Unidos, con China, con todos. with everybody. And Verás, Pakistán es hoy el único país del mundo que mantiene buenas relaciones con las tres grandes potencias del mundo multipolar. No hay ningún otro país. Pakistán es el único. Pakistan is the only country. and do you see some sort of ¿Y ve usted algún tipo de arquitectura de seguridad que esté surgiendo en Asia Occidental con el apoyo de Rusia y China? talking about Me refiero a que Pakistán, Irán, Arabia Saudí, quizá Qatar y Turquía formen parte de ella, lo que podría beneficiar a la región, aportando paz y prosperidad. the region, peace and prosperity in the region? See, Pakistan can replace. Mira, Pakistán puede sustituir a los estadounidenses. Esto va a pasar poco a poco, porque habrá mucha resistencia desde Emiratos Árabes Unidos, desde Bahrein, desde Kuwait. Verás, los saudíes ya los tienen. Tienen un acuerdo con el ejército pakistaní allí. El escuadrón de la Fuerza Aérea está allí. Y los cataríes ya están en conversaciones con ellos. Porque Pakistán, hoy en día, ante todo, es un país musulmán. El único país musulmán con armas nucleares, el único que puede plantar cara a Israel. Militarmente son competitivos, el mundo lo ha visto. Así que para Pakistán, además, cuentan con el apoyo de las tres grandes potencias y de Turquía. Tienen muy buenas relaciones con Turquía. Así que todos esos países confiarán en Pakistán y además les costará mucho menos que mantener bases estadounidenses allí. They'll cost much less than having the Americans bases there. So there are so many factors, but we haven't. Hay muchos factores, pero todavía no hemos llegado a esa fase. Aún estamos en el punto en que el propio memorando de entendimiento se está volviendo muy complicado. Olvidémonos de las negociaciones, que serían el siguiente paso. Así que nos espera un proceso de negociación muy largo, a menos que el presidente Trump decida decir, de acuerdo, acepto los puntos fundamentales. Y en cuanto a las armas nucleares, que hoy él dice que son su prioridad, eso tendría que quedar para una segunda fase, que es lo que están diciendo los iraníes. No puede ser ahora. No puede pretender, en este momento, que con resolver lo más básico ya se logre la paz en la región. Tienen que venir negociaciones serias después, y esa es la única salida posible. Negotiations have to follow, and this is the only way out. Yeah. Yeah. Thank you so much, Pravin. Muchas gracias, Pravin, por acompañarnos hoy. Es un verdadero placer tenerte aquí. Vamos a seguir con estas conversaciones. Me parecen muy interesantes. Y como siempre, un placer tenerte con nosotros. Would be as always. I am very Estoy muy contento de estar en tu programa, Nima. Muchas gracias y te deseo mucha suerte. good luck to you. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Soon. Adiós. Bye.